Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción. Y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía. Ser mamá soltera es una situación en México que aún es mal vista. Desde antes de empezar a hacer los trámites, creo que empieza ese sesgo con las madres solteras que quieren hacer una adopción. No es mi última opción, la adopción fue mi primera opción. Mi plan de vida, el deseo más puro, el objetivo más seguro que yo siempre he tenido definido. Tengo un apoyo de mucha gente aquí, que cuando yo he dicho incluso en mi iglesia, ha sido como, genial, dale, metele, está buenísimo, te admiramos, sos muy valiente. O sea, la verdad me ha asombrado mucho. Este es el episodio número 15 y hoy les voy a contar las historias de mujeres solteras que deciden convertirse en madres por adopción. Así como en el episodio 14 les conté las historias paralelas de dos madres biológicas que después fueron también madres por adopción, hoy van a escuchar entremezcladas a Rebeca y Amanda, de México, y a Gabriela, de Argentina. Cuando hice las primeras entrevistas, solo Amanda ya era mamá. Rebeca y Gabriela estaban muy avanzadas en sus procesos, pero aún no recibían a sus hijos. Decidí contar sus historias a pesar de eso, porque aunque no eran mamás aún, a mí lo que más me interesa es mostrar cómo viven sus procesos y cómo deciden convertirse en madres por adopción sin tener una pareja con quien compartir tremenda aventura. Quise contarlas en paralelo, espero no enredarme demasiado, porque así como vuelven a hacerse evidentes muchísimas coincidencias, independientemente de que cada historia es única, siento la necesidad de resaltar unos contrastes muy fuertes que me parece que es importantísimo sacar a la luz. Especialmente porque el contraste está afuera, en lo que los demás dicen o hacen al respecto de las decisiones que estas mujeres toman con tantísima convicción y compromiso. Quiero poner un espejo y reflejar esa realidad que tal vez muchos, como yo, ni siquiera sabíamos que existe. Rebeca estaba enojada cuando hicimos la primera entrevista en mayo de este año 2021. Había hecho ya 3 cursos para padres adoptivos, había tocado puertas en varias instituciones y había recibido una cantidad de cuestionamientos y percibido un montón de sesgos, incómodos por decirlo menos, y la verdad es que yo creo que si yo hubiera estado en sus zapatos me habría sentido igual. Una de las preguntas que a mí me hicieron, por ejemplo, es ¿por qué no lo hiciste de manera biológica? Bueno, yo no tengo ningún tema, no hay ningún luto, no tengo ningún problema en ese sentido, pero pues simplemente no llegó esa persona correcta para poder hacerlo, ¿no? O para poder compartirlo. Ella no quería tampoco hacerse tratamientos de fertilidad asistida. Yo a mis 43 años he visto muchas de mis amigas estar muy mal en ese tema. Entonces, me pareció que yo no quería estar en esa situación, ¿no? No quería ser una mamá soltera con un papá desobligado o con un papá con el que no me relacionara. No quería tener un desgaste emocional, físico y económico haciendo un tratamiento. Lo tenía muy claro. Y además tenía primos que habían llegado por adopción por parte y parte de su familia, así que para ella la maternidad por esa vía era algo muy natural. Pero eso no significa que para los demás resulte algo natural, porque surgen un montón de cuestiones, ¿no? Un montón de preguntas de, pero ¿por qué? Pero ya lo pensaste bien, pero estás loca, pero ¿qué pasa? Y eso era de parte de la sociedad, porque luego venían más preguntas de parte de las instituciones. Me ha tocado ya hacer varias entrevistas y en algunas entrevistas te empiezan a cuestionar, ¿no? ¿Y hace cuánto no tienes pareja? ¿Y por qué tienes pareja? ¿Y por qué que terminaste con esta pareja? ¿Y qué sentiste cuando tenías, no?
¿Y por qué hace tiempo no tienes? Y entonces es cuestionar toda tu vida amorosa y toda tu vida en pareja como si eso dependiera tu calidad como ser humano y tu calidad como persona para entonces ser una persona idónea para poder hacer este trámite de adopción. Resulta ser un freaky, un monstruo, una persona totalmente rara, ¿no? Porque, ¿por qué estás soltera? O sea, la pregunta es, ¿por qué estás soltera? ¿Qué tienes de malo? ¿No? Que es la pregunta que además no solo te hacen las instituciones, sino te hace la sociedad y te hace todo el mundo cuando les dejas saber cuál es tu decisión sobre la maternidad. Primero, porque ser mamá soltera es una situación en México que aún es mal vista. Creo que desde ahí, desde antes de empezar a hacer los trámites, creo que empieza ese sesgo con las madres solteras que quieren hacer una adopción. La gente no entiende por qué, siendo para ellos, ¿no? A su criterio, una situación tan poco deseada, estas mujeres deciden, no les toca, deciden convertirse en madres solteras por adopción. ¿Por qué quieres ser madre soltera? O sea, ¿qué te pasó? ¿Qué hay raro en ti, no? O sea, ¿cómo no había con quién o qué? Por eso Rebeca dice que quienes toman este camino no son madres solteras por adopción, son madres solteras por decisión. Rebeca incluso prefiere el término mamás únicas en lugar de mamás solteras. Porque el adjetivo soltero siempre también tiene una denotación mala. De por sí la sociedad ya te tacha de ser soltera como alguien que está incompleto, ¿no? Como si no pudieras ser tú completa y como si tú no pudieras ser una mamá, como hay tantas en el mundo que hacen esto solas. Nosotras somos mamás que así lo queremos hacer, así lo decidimos y que somos unas madres únicas, no solo únicas de que solo vamos a criar nosotras a nuestro hijo o hija, sino que queremos cumplir nuestro sueño y nuestro anhelo y nuestro plan de vida sin necesidad de que haya un otro. Amanda tiene una personalidad fuertísima. No se queda callada si tiene que alzar la voz para defenderse. Así que creo que si alguien opinó mínimamente en contrario respecto a su decisión de adoptar sin estar en pareja, mejor se lo guardaron, porque a ese ciclón no se le enfrenta nadie. Por supuesto, todas las mujeres que eligen este camino son fuertísimas, pero a Amanda hasta en la voz se le nota el ímpetu. Yo nunca lo vi como una limitación, ni siquiera me lo cuestioné. Es un plan que yo tenía desde que tengo uso de razón. Desde que era una pulguita, le decía a sus papás que ella quería un bebé, un varón para ella, y les pedía que la llevaran por él. La adopción fue mi primera opción, mi decisión, mi plan de vida, el objetivo más seguro que yo siempre he tenido definido, el que nunca he dudado. Y aunque ella manifiesta nunca haberse sentido afectada en lo más mínimo por lo que la gente pudiera decir ni pensar, que su proceso con el DIF fue muy lindo, que lo disfrutó y que tuvo un parto prematuro, porque pasaba todos los filtros a las mil maravillas. Ella se imaginó que su proceso iba a durar 2 años y resulta que desde su primer visita al DIF hasta que le entregaron a su hijo pasaron 9 meses exactitos. De manera que en ningún momento hasta el final sintió discriminación alguna. Pues incluso ella, con ese antecedente excelente, es objetiva respecto al panorama global. ¿Cómo veo la situación de las familias monoparentales? Claro que sí hay una discriminación, claro que sí hay un temor, claro que sí no hay apertura. Y cuando digo que Amanda no sintió ninguna discriminación sino hasta el final, es porque tampoco ella se libró de, como dice, echarse unos rounds, unos pleitos con unos funcionarios que hicieron comentarios despectivos respecto a la monoparentalidad.
hubo una anécdota específica que no podía dejar de contarles. Unos altos funcionarios del DIF estatal, de manera muy desatinada y completamente inapropiada, expresaron sus opiniones personales sobre lo que ellos consideran es una familia en la sesión de cierre de escuela para padres adoptivos de Amanda. En su proceso como en el mío, la escuela para padres es el último paso. Y la última sesión es una sesión muy importante. Es el día en el que no solo terminas los talleres para padres adoptivos, sino que terminas todo el proceso. Es el día que entregan los diplomas a las familias y con esto, digamos que se declara su idoneidad. A partir de ese momento, entran en la fase de espera para que les asignen a sus hijos. Es una graduación, literalmente, y asiste la subprocuradora de la defensa del menor y la familia, que es a nivel local la más alta autoridad en cuanto al área de adopciones se refiere, dentro del DIF. Está desde luego la psicóloga que imparte el curso, y muchas veces asisten otros funcionarios, como en esta ocasión, en la que se presentaron, como les decía, altos funcionarios del DIF estatal. Amanda no recuerda ni sus nombres ni sus cargos y la verdad es que ni los queremos mencionar, pero recuerda que eran personas de rango superior en jerarquía al de la subprocuradora. Se me ocurrió hacer una pregunta y dije, ¿cómo va a ser la entrega de los niños? O sea, ¿cómo va a empezar a tomar los casos? ¿En qué orden van a tomar los casos para empezar la asignación o la búsqueda de los bebés, de los niños? Y me dijeron, no, pues primero vamos a darle pues prioridad a las familias. Y yo dije, ok, pero ¿a qué familias? Pues a las familias, porque habíamos como 3 solteras. Dije, pues sí, pero ¿a qué familias? Pues a las familias, papá, mamá. A ver, le dije, yo soy una familia monoparental. No es que tú no eres familia. Familia es papá y mamá. Y entonces yo le dije, yo quiero saber nada más una cosa importante. ¿Eso es tu opinión o es la opinión con la que se conduce el DIF? Y me dijo, no, pues es que ese es el movimiento del DIF. Y entonces lo interrumpe la subprocuradora. Le dijo, no, es su opinión personal. Y la psicóloga de Escuela para Padres la interrumpe y dice, no, es su opinión personal. Las familias monoparentales también son familia, la. Pero físicamente se hizo una división de pasos, los bandos. No. Qué vergüenza para la subprocuradora y para la psicóloga, que son personas, al menos de la psicóloga lo sé, que llevan años haciendo esto, que sus cargos no son políticos, como seguramente lo eran los de esos funcionarios, porque, repito, estaban por encima de la subprocuradora en jerarquía en la institución. Pero ¿qué tal? La estaban haciendo quedar como un zapato a ella y a la psicóloga, diciendo semejante brutalidad. Y tan errados estaban, que Amanda fue, si no la primera, de las primeras del grupo en recibir a su hijo. Por eso es que a mí no me gusta juzgar a una institución por las manzanas podridas que siempre hay, porque incluso el DIF se había preocupado por llevar el testimonio de una madre soltera adoptiva a las sesiones de la escuela para padres adoptivos donde estaba Amanda y otras mujeres solteras, para que pudieran verse reflejadas. O sea que sí había apertura, sí hay apertura para este tipo de familias. Bueno, al menos en el DIF de Baja California, que es donde Amanda hizo su trámite. Hay personas que expresan una opinión personal mientras cargan el peso de estar representando una entidad que promueve valores o que trabaja en dirección completamente opuesta a lo que opinan. ¿Y qué cosa? Al parecer, las familias monoparentales despiertan esas reacciones tan fuertes. Hacen que se les olvide su investidura y metan la pata así de hondo. Si no, escuchen el siguiente episodio, 2 episodios adelante, lo que le pasó a Santiago, un papá por adopción soltero, con un padre católico. Realmente increíble. Yo ya quería pasar a paisajes más bonitos, pero es que no me puedo quedar sin contarles esto que le pasó a Rebeca porque es hasta chistoso. En otra institución me dijeron que pues por ser soltera casi solo te podemos dar niños 10 años menores que tú, ¿no? Y me reí porque seguramente me puso atención a mi edad, ¿no? Y dije, bueno, pues de 33 años, pues está increíble, ¿no? De preferencia que ya trabaje para que pueda mantener a la familia, ¿no?
Ay, no, 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 qué oso. La persona se debió haber sentido un poquito mal. Y entonces trató de desenredar el hilo, pero no lo logró realmente. Su respuesta seguía mostrando discriminación hacia Rebeca, ni modo, hay que decirlo como es. Cuando le dije eso, le respondí eso, ¿no? Me dijo inmediatamente, ay, no, pero bueno, es que, y es que las leyes del Estado y no sé qué, y yo, bueno, ok, ni siquiera saben por qué. Cuando le pregunté, me dijo, es que la base de una familia es el matrimonio. No sé, pero a mí, que tú le digas a alguien que está presentándose para adoptar, para convertirse en familia, sin una pareja, que la base de la familia es el matrimonio, pues a mí me parece como que sí es discriminación. O por lo menos mínimo falta de tacto. Porque, hombre, yo soy una mujer casada, felizmente casada, me encanta estar casada, pero no por eso puedo desconocer a muchas otras familias lindísimas y validísimas en las que no existe un matrimonio de por medio. Entonces en mi cabeza dije, ok, la base de la familia es el matrimonio, pues entonces tenemos muy pocas familias en México, ¿no? Bueno, no muy pocas, pero sí hay muchas madres solteras, muchas parejas divorciadas, que al final, pues son una familia, porque la familia no solo es papá y mamá, sino hay diversos tipos de familia. Ahora sí, pasemos este trago amargo, al menos por un rato, viajando al sur, a donde Gabriela en Argentina, quien así como Amanda, su idea de adoptar nació desde que era mini. Siempre he tenido la idea de adoptar desde chiquita porque siempre he estado rodeada por mamás adoptivas, profesoras del colegio. Cuando era chica, por mi iglesia, teníamos contacto con hogares de niños. O sea, la palabra y la idea de la adopción siempre ha estado presente desde chiquita. Pero aún teniendo el sueño desde niñas, pasar de un sueño a armar una carpeta, reunir todos los requisitos, presentar una solicitud formal y empezar a ejecutarlo, puede dar un miedo tremendo. Puede ser una decisión que tome tiempo. A Gabriela, una terapeuta, no la del RUA, sino la suya personal, le dio un buen empujón. Porque yo no es que necesitaba a alguien más, pero sí era esto de haberme criado en una familia tan tradicional, cristiana, que respetar todo, que los tiempos, entonces era como, si yo me largo a hacer esto sola, me largo a un abismo. Y como que no tenía un apoyo. Y cuando yo lo he contado a mi psicóloga, ella me dice, pero si ya sos una profesional, sos grande, tienes tus cosas, tienes tu casa, sobre todo, tienes la intención y las ganas y la responsabilidad de hacerlo, dale, metele para adelante. Y cuando se lanzó, o se largó, como dicen allá, en vez de un abismo, se topó con una malla de trapecista. Bueno, al menos en general así ha sido. A pesar de que, como decía, Santiago es una provincia muy tradicional también, tengo un apoyo de mucha gente aquí, que cuando yo he dicho incluso en mi iglesia, ha sido como, genial, dale, metele, está buenísimo, te admiramos, sos muy valiente. O sea, la verdad me ha asombrado mucho porque yo pensaba que me iban a dar todos estos cuestionamientos que me dices, pero totalmente por el contrario. Sí, obviamente nos falta un lunar que viene a decir, ay, pero qué responsabilidad, que vas a ser padre y madre, que mucho, que a veces uno con pareja no puede enfrentar un montón de cosas, pero a palabras necias, oídos sordos. Yo soy la que se va a hacer responsable, así que ya está. Creo que las mujeres que llegamos a este punto de empezar un trámite de este tipo, somos mujeres que lo pensamos ya demasiado bien y que tenemos mucha claridad sobre lo que significa la maternidad, sobre lo que significa dar este paso hacia adelante, ¿no? Creo que además vas a tener un hijo o una hija muy deseado. El año pasado, después de toda esta situación de pandemia, ha sido como, bueno, ¿y qué estoy esperando? Es como ya está todo, ya he terminado con mi carrera, estoy afianzándome en mi trabajo,
gracias a Dios tengo mi casa puesta. Nunca hay una tranquilidad económica absoluta, ni de salud, ni de nada, pero creo que no hay que esperar momentos especiales para lograr lo que uno siempre ha soñado. Y bueno, terminó nuestra limitación, nuestro encierro de pandemia, y al día siguiente me he ido presentando los papeles. Siendo abogada, ella me explicaba que apenas en el 2015 se hizo una reforma al Código Civil en Argentina que modificó los procesos de adopción, y esa modificación también marcó un hito muy importante en su historia de maternidad. En el 2015 se regulariza toda la cuestión legal y ahí también se da la posibilidad de estas adopciones homoparentales, monoparentales, sin que haya una limitación de algún tipo para poder ser aspirante a esta adopción. Y eso en realidad nos ha beneficiado a todos los que queremos ser papás solteros, porque antes solamente se permitía que sea un matrimonio. Uno pensaría, uy, si a Rebeca, que vive en la Ciudad de México, que es la más cosmopolita y liberal del país, le fue como le fue, a esta pobre mujer le va a ir como en feria con su solicitud de adopción como madre soltera en una provincia súper conservadora en Argentina. Esto de ser una mamá de una adopción monoparental, sí ha sido primero un shock en los chicos del registro único. Ella se refiere al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, más conocido como el RUA, que para simplificar sería como el equivalente al DIF en México y al Bienestar Familiar en Colombia. Como yo lo veo, ellos administran el proceso de declaratoria de idoneidad de los aspirantes y cuando son declarados aptos por el RUA, entran como postulantes a un sistema de donde pueden elegirlos como la familia idónea para adoptar un niño, un adolescente o un grupo de hermanos que han sido declarados en estado de adoptabilidad. Esta fue una lección resumidita sobre la adopción en Argentina. Pero volvamos a lo que le preguntaron cuando entregó su carpeta en el RUA de su provincia. Cuando yo lo he presentado era como, ¿y tú? ¿Y las cosas de tu pareja? Empezamos mal. Pero no, ella se dio cuenta de que más bien era como por costumbre. Preguntaban por preguntar porque no estaban acostumbrados a recibir solicitudes de parte de una persona sin pareja. No es que en algún momento haya habido algún tipo de diferencia o trato distintivo, minimizando mi legajo, nada. No, ha sido totalmente igualitario y en el sentido positivo, muy acogedor desde el punto de vista del registro único, de en todo momento hablar de la valentía, de presentarme sola. Sí es bonita la cosa. Es muy lindo escuchar que no solo no se ha sentido discriminada, sino que le han echado porras, que le han hecho barra y que se ha sentido muy apoyada de parte del personal del RUA, que no solamente la va a apoyar a ella como familia monoparental, sino a todos los que están en su grupo. Y son muy amables, es un grupo muy amable el de los profesionales que nos contienen un montón, así que la verdad es un trato equitativo, amoroso de todos ellos para nosotros, realmente no ha habido ninguna diferencia. En México, a pesar de que la ley permite que una persona soltera adopte, hay instituciones privadas que por ser de corte religioso, por ejemplo, tienen sus propios lineamientos. Rebeca se topó con al menos un par de ellas. A mí me tocó preguntar en varias instituciones y toparme con pared, ¿no? O sea, toparme con el tema de para una adopción necesitas estar casada y además estar casada por la iglesia. Amanda opina que su familia es tan poco común que hay muchas personas solteras que todavía piensan que no pueden adoptar. Que muchas personas desconocen que se puede hacer si lo desconocen. Y si lo desconocen es porque no se promueve. Y si no se promueven es porque socialmente no es aceptado o porque no es algo que se vea comúnmente. Su hijo está dentro del espectro autista, en un nivel muy leve,
pero sin embargo al principio fue muy difícil. Ahora está bajo tratamiento médico y funciona muy bien. Pero a ella no le dijeron eso cuando se lo entregaron. Y pues un día, tiempo después, cuando ya había pasado el juicio de adopción y su hijo era legítimamente suyo, por pura coincidencia se topó con la subprocuradora, la persona que le había entregado a su hijo. Y después de un saludo cordial y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Etcétera, la enfrentó como yo creo que nadie en su vida la ha enfrentado. Y le dije, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabías lo que me estabas dando? Le dije. Y me dijo, ¿a qué te refieres? No, así al grano le dije, ¿tú sabías lo que me estabas dando? Y me dijo, sí, pero sabía que podías con él. Y le dije, mira, tengo canas a morir. ¿Y cómo te va? Ay, no, le dije, me va muy bien. Le dije, pero tengo canas a morir. Soy pobre ahora, soy pobre. Y me dijo, sí, ya sé, me dijo. ¿Te acuerdas cómo te lo llevaste el primer día? Le dije, sí. Tiró la copiadora de la oficina. Yo voy al doctor ahorita y me dicen, y tienen ante ustedes un niño con excelentes cuidados. Esta conversación fortuita con la subprocuradora, que aparte, ojo, Amanda dice que fue una finísima persona durante todo su proceso, o sea, no es una persona de la que ella se haya quejado nunca. Pero después de que me la contara, empezó a tomar en mí otro color. Porque qué bueno que le tuvieron la confianza a Amanda de que iba a poder sacar adelante un niño con necesidades especiales. Y gracias a Dios sí pudo. Porque, repito, es un mujerón y tiene una familia que la apoya muchísimo. Pero que no se lo hayan informado, que la hayan lanzado al ruedo así. Está bien que en la cita en la que le hacen a uno la propuesta no te alcanzan a decir todo. Y que creo que en la mayoría de los casos aceptamos sin leer el expediente completo, a pesar de ser una opción que se nos ofrece. Pero un detallito como este, que su hijo tenía una necesidad especial de cuidado, es algo que le tendrían que haber dicho. Al menos eso creo yo. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal y puede ser que con todo esto que he oído, la sesgada ahorita sea yo. Lo acepto. Tengo que confesar que cuando empecé a buscar historias de familias monoparentales, siendo Rebeca la primera con quien hablé, pensé que esa realidad que me contaba estaba, digamos que, contaminada por un sentimiento gigante de frustración. Leyendo el libro de mi amigo Santiago Cruz que se llama Diciembre otra vez, encontré algo que me pareció perfecto para describir esto que quiero decir. Santiago dice, abro comillas, al final de cuentas, recordamos las cosas no exactamente como fueron, sino como las vivimos, o como recordamos haberlas vivido, lo cual no necesariamente es lo mismo. Cierro comillas. Entonces, honestamente, pensé que Rebeca exageraba, que su interpretación de las cosas estaba distorsionada. Pero luego entrevisto a Amanda, que tuvo un proceso prácticamente impecable, y me cuenta que también ella se vio enfrentada a comentarios que yo no podía creer. Y me dije, aquí hay algo. Y para rematar, justo en ese espacio entre una temporada y otra, una amiga que presentó su solicitud de adopción como mujer soltera empezó a sufrir muchos de los cuestionamientos que Rebeca recibió, pero casi idénticos. Y no voy a dar más detalles, pero lo que ella me contaba que le estaba pasando era discriminación. Total, me di cuenta que la realidad de Rebeca era la realidad de mi amiga y podía ser la realidad de quién sabe cuántas mujeres más. Obviamente habrá miles de otras que hayan tenido una experiencia muy positiva. Eso no lo estoy negando. Pero por alguna razón llegaron a mí esas historias y me sentí con la responsabilidad de contarlas. Y voy a dejar este episodio aquí por hoy, porque sin querer se me puso muy densa la cosa. Y porque así como mi amiga ya pasó este bache y ya está en un lugar mejor, cada vez más cerca de ser mamá, hay giros en estas historias, pero esos vienen en el siguiente episodio. Esperen entonces la continuación de las historias de estas mujeres que buscan adoptar sin pareja. Vamos a ver en qué va el proceso de Rebeca y si se sigue sintiendo discriminada como mujer soltera buscando adoptar en México. Y vamos a ver si todo sigue marchando sobre ruedas para Gabriela en Argentina o no.
En esta temporada voy a estar publicando fotos relacionadas con cada episodio, para que las busquen en mis redes sociales, para que le puedan poner cara a las personas que participan en los episodios, para que puedan ver escenas de cosas que se cuentan en el podcast. Están súper bonitas, no se las pierdan. Los invito nuevamente a seguirme en @soymamaporadopción en Instagram y en Facebook. Hay una cosa importante que se me olvidaba. En esta temporada voy a estar publicando un episodio nuevo los martes cada 15 días. Así que pónganselo en sus agendas. Martes cada 2 semanas van a encontrar un episodio nuevo de este podcast Soy Mamá por Adopción. Nos vemos en el próximo episodio.